Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el video anterior mencioné acerca de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la voluntad revelada de Dios para sus hijos. Pero que no todo lo que está escrito en la Biblia, el libro empastado moderno que hoy tenemos en nuestras manos, no es una copia fidedigna de los antiguos textos originales que fueron inspirados por el Espíritu Santo por mandato de Dios. Porque aquellos libros originales sí no tenían adulterio alguno. Pero los traductores, no encontrando los originales antiguos, sino encontrando copias de copias de copias hechas por otras personas, que en esas copias, muchas que se encontraron, se consiguen diferencias entre un libro y otro que está hablando del mismo tema, del mismo evento, del mismo suceso. Se encuentran palabras diferentes escritas por los que tradujeron o por los que copiaron de los libros originales a esos libros que se encontraron más recientemente. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Lo digo más recientemente, no es del año pasado, hace 2 años, hace 3 años, son libros que se encontraron hace algunos siglos atrás. Entendiendo entonces que esas copias encontradas ya tenían diferencias entre sí, tratando del mismo tema. Imagínense todas las adulteraciones posteriores que fueron añadidas por los traductores a lo que hoy conocemos como Biblia. Adulteraciones que fueron inducidas, ya sea por mala intención o con buena fe, o con buena intención, mejor dicho, con buena intención, pero por carecer de equivalencias entre ese idioma original y nuestros idiomas actuales, tuvieron que usar recursos literarios, tuvieron que usar algunas estrategias para darle significado a algunas frases, algunas veces de manera correcta y otras veces de manera incorrecta. ¿Y quién determina si la manera en que lo hicieron fue correcta o incorrecta? Bueno, precisamente aparecen las contradicciones. Si Dios es perfecto, Dios no tiene contradicción. Si Dios dijo que A es A y B es B, no puede aparecer una tercera parte que diga que A no es A cuando era A y que B no es B cuando era B, sino que es ahora una Z. No. La palabra de Dios, la palabra verdadera que salió de la mente de Dios, de la inspiración de Dios, no tiene contradicción alguna, más bien tiene una precisión matemática, una precisión de gran exactitud. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos discernir si algo se encuentra dentro de lo que Dios dijo realmente o fue añadido por el hombre? Ese es un punto que debemos tratar en varias enseñanzas más complejas y más grandes. Hoy quiero hablar del origen del libro en paz. Cuando nos vamos a la realidad bíblica, a la verdad bíblica, a la verdad de lo que hoy conseguimos escrito, conseguimos que Moisés es quien refleja las primeras escrituras dadas por Dios. Y las primeras escrituras dadas por Dios fueron escritas, como dicen en mi país, de su puño y letra, no de Moisés, sino del puño y letra de Dios. O sea, Moisés narra que de su propio dedo, con su propio dedo, Dios escribió directamente en las piedras las tablas que contenían los 10 mandamientos. Esas fueron las primeras sagradas escrituras y fueron originadas por Dios directamente con su dedo. No fue un hombre que tradujo, no fue un hombre que puso, no fue un hombre que quitó, no fue un hombre que pensó, no fue un hombre que se imaginó. No, fue Dios con su propio dedito que escribió sobre unas piedras, unas tablas de piedra, y allí estaban contenidos los 10 mandamientos. Lastimosamente, bajo enojo, bajo ira, Moisés rompe las tablas y acaba en ese instante con lo que Dios escribió con su dedo. O sea, acaba en el sentido literal, rompe las tablas originales que Dios escribió. Ok, más allá, viene el tiempo, avanza, Moisés vuelve a escribir, vuelve a hablar con Dios, recibe revelaciones, recibe instrucciones, escribe. Él es a quien se le atribuye la escritura de los primeros 5 libros bíblicos, como el Génesis. De hecho, ese orden bíblico, ese orden en que se encuentra compuesta la escritura, no es un orden que dio Dios como tal. Es un orden que fue establecido por los hombres para darle cierto sentido, porque se supone que si ese fue el orden que Dios dio, el primer libro que debió haberse escrito debió haber sido el Génesis, pero resulta que el Génesis no fue el primer libro escrito, fue otro libro. Mucho más adelante también, él vuelve a hacer otra cosa, donde él empieza a escribir lo que son las leyes, que se conocen como las leyes mosaicas, por decirle que vienen de Moisés o provienen de Moisés. Entonces, no es que esas leyes las escribió Moisés porque a él se le ocurrió una mañana de decir, bueno, se me parece divertido poner unas leyes de gobernanza para el pueblo hebreo, el pueblo judío que Dios rescató de Egipto. No, es que fue recibiendo instrucciones de Dios, las recibió Moisés. Moisés muere, esos libros quedan y van pasando de generación en generación en la medida que la población va creciendo. Por supuesto, se hace necesario tener copias de eso que escribió Moisés para que otros pueblos de la misma descendencia judía recibiesen los escritos y pudieran mantener la línea o la continuidad de la observancia de los mandamientos de Dios. Es allí donde se comienzan a conseguir diferencias entre lo que un libro dice y otro. Referencias como libros que pueden estar hablando del mismo tema, pero tienen palabras diferentes. A lo mejor significan lo mismo, pero tienen ya diferencias porque la palabra empleada no es a lo mejor la primera que Moisés puso, la original, sino que le dieron un sinónimo y con el sinónimo dan el mismo significado, pero ya no es la misma palabra, no es la misma exacta palabra que Moisés escribió. Y así continúa la reproducción de los libros con el paso del tiempo. Muchas palabras van cambiando, se le van dando otro significado, muchas palabras van teniendo otras connotaciones. Imagínense cuando aún corren muchos más siglos, cuánta transformación pudo haber habido en alguno de los libros, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de allí, cuando nos encontramos en la que es la prédica del Señor Jesús durante su presencia en la tierra, sus mensajes debieron haber estado circunscritos totalmente dentro de lo que se conocía como los escritos, que eran ordenanzas de Dios. Pero como no existía un libro como el que tenemos ahorita, que se llama Biblia, que está organizado, que está empastado, que fue traducido, que tiene, algunos tienen letras doradas, algunos tienen letras rojas, resaltan por aquí, resaltan por allá, ponen notas de pie de página y todas las cosas que hoy conocemos, cosas modernas que nos ayudan,
Eso no existía, existían grandes rollos. De hecho, cuando Jesucristo se presenta en la sinagoga y a él le presentan el rollo del libro del profeta Isaías, él consigue la parte donde se profetiza sobre él y él dice, esa profecía se acaba de cumplir delante de sus ojos. Precisamente, es un rollo que él tiene en su mano. Un rollo, no un libro como el que conocemos hoy. Se puede decir, bueno, ese rollo es un libro, ok, sí, pero él consigue un rollo, que es el que le presentan, él predica lo que está allí, o sea, él lee lo que está allí, y es una profecía acerca de él mismo que se estaba cumpliendo en ese momento. Pero ahora pregunto, ¿con qué libro andaba, digamos, bajo el brazo Jesucristo predicando la palabra del reino de Dios? Con ninguno. No existía una Biblia como la que conocemos hoy. No existía. Y de hecho, la molestia del pueblo judío era, de los líderes judíos, vamos a decirlo más bien, la molestia de los líderes judíos, los religiosos judíos que estaban de líderes, era que Jesucristo predicaba y él decía, bueno, el reino de Dios es semejante a, y decía una parábola. El reino de Dios es semejante a, y decía otra parábola. Esas parábolas no estaban escritas en ninguna parte. Esas palabras las estaba dictando en ese instante, inspiradas por Dios, el propio Señor Jesucristo. Eso no existía escrito en ninguna parte. Más adelante, similar a eso, ocurre cuando Pablo anda predicando la palabra de Dios después que se convierte del judaísmo al cristianismo, después que entiende el error en que andaba, él empieza a predicar, pero él tampoco tenía una Biblia en la mano, él no tenía ningún escrito, él no cargaba con unos rollos en la mano, unos rollos del judaísmo. De hecho, él empieza a decir, bueno, todo lo que yo que me crié a los pies de Gamaliel, que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un gran doctor de la ley de los judíos, de la ley mosaica, él dice, yo todo esto lo tengo por basura en algún momento. ¿Por qué? Porque estaba teniendo un conocimiento superior, un conocimiento más perfecto de lo que originalmente se había derivado en la religión, ¿verdad? Como dice Cristo. Hacen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ellos tenían los escritos decían qué hacer, pero los judíos hacían otra cosa, le daban importancia a otras cosas y no a la preeminencia de lo que indicaba la escritura que tenían en rollos, que eran las revelaciones que Dios había dado a Moisés, a los profetas, a los jueces, a los que originalmente fueron inspirados por Dios para escribir su voluntad. Tanto es así que como la iglesia estaba naciendo, recién estaba naciendo cuando Pablo estaba predicando la palabra, Pablo tuvo que escribir cartas a los romanos, cartas a los corintios, cartas a las iglesias que iban naciendo. Iglesia no es templo, iglesia es la congregación de un grupo de personas con un fin. Esas iglesias que estaban reunidas en Roma, en Egipto, en Corintio, que estaban dispersas, él empieza a escribir cartas, y esas son cartas que fueron convertidas en libros para lo que nosotros conocemos hoy como Biblia. Fueron cartas que fueron conseguidas. ¿Consideraron las originales que Pablo escribió? La respuesta es no. Consideraron copias de copias de copias. Y como ya les dije, entre copia y copia se encuentran diferencias. Ahora imagínense, si entre copia y copia del mismo idioma hacia el mismo idioma, solo una copia, ya hay diferencias entre las cartas conseguidas con el mismo tema. Imagínense en las traducciones que hoy tenemos, cuánta discrepancia puede haber entre lo que Pablo escribió originalmente y lo que está traducido actualmente, cuando los libros, las cartas o los rollos que fueron copiados, que se consiguieron, algunos tenían carencia de porciones, hay porciones que no están, entonces este pedazo de texto que consiguieron lo empataron con otro pedazo de texto que consiguieron en otra parte, y así fueron armando desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico lo que hoy conocemos como los libros traducidos, y que llegan a nuestras manos bien bonitos, bien encuadernados, bien elaborados, en el sentido de la apariencia. Pero el traductor pudo, porque no estaba siendo inspirado por Dios cuando estaba traduciendo lo que estaba escrito. Y si faltaba un pedazo de palabra, él a lo mejor infería, oye, aquí seguramente lo que quería decir era tal o cual cosa, y lo pone. Pero esos son los errores menores a los que yo me refiero. A los errores que yo me refiero, a los que tiene que tener el pueblo de Dios, ojo y cuidado, es aquellas partes que están escritas en la Biblia. Yo me refiero a aquellas porciones de texto que no existieron en los libros originales, que no existían allí, pero que fueron añadidas intencionalmente, en algunos casos con muy mala intención, para conseguir un fin. Esas porciones que fueron añadidas no son y nunca serán palabras de Dios. Esas son palabras de hombres, perversos o no, que escribieron, que añadieron, que agregaron cosas por su propia mente, por su propia convicción, por su propia religiosidad. Por ejemplo, mucho se discute hoy acerca de un temita como el de el ayuno y la oración. Bueno, esa frase que fue añadida, dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Esa frase fue añadida. Esa frase no existe en los libros más antiguos. Fue añadida por el hombre. ¿Con qué fin? Bueno, no sé, a lo mejor para validar lo del ayuno y reforzar lo de la oración y el ayuno, pero no estaba. O sea, que si yo digo, eso no estaba porque no estaba en el antiguo y fue añadido por un hombre y no por inspiración de Dios, porque no está en el libro original que Dios mandó. Si hubiese sido inspiración de Dios, estaría en el libro original que Dios mandó, o en las copias más antiguas, pero no está. Entonces, si no está es porque no fue inspiración de Dios. Yo, si quito esa parte de la Biblia, no estoy quitándole nada a la palabra de Dios, porque esa no fue la palabra de Dios que Dios dio. La palabra de Dios no contenía esa frase fue añadida. A eso me refiero. Pero existe mucho temor por desconocimiento, mucho temor por ignorancia, mucho temor por el mismo amor a Jehová, de no querer quitar o poner o añadir, ya. Eso es de lo que está escrito. Pero sucede que hay gente que hace cosas peores que decir, bueno, esta parte que no escribió Dios, que la añadió el hombre, yo la voy a quitar porque no va a hacer caso porque lo escribió un hombre. No lo escribió Dios en sus originales al hombre que le inspiró. Al hombre que le inspiraron no tenía esa frase en su palabra ni en su cabeza. No le fue revelada esa frase por Dios y no la escribió. Entonces alguien más la pone, ok, este segundo no puede tener una segunda revelación de lo que primero recibió. No es así. Porque si Dios hubiese querido escribir ese pedacito, lo hubiese dicho en principio, porque diría, perfecto, yo no se equivoco. Yo no dice, oye, me acordé que se me olvidó allá escribir con Santiago tal cosa. Y ahora este hombre que está traduciendo, se lo voy a revelar para que lo añada. Añade ahí, este género sale con ayuno y oración. No, la respuesta es no, y no, categóricamente no. Y el no es categórico es simple. Es simple porque es no categórico. Porque Dios no se equivoca, pues. A Dios no le falta nada. Dios pone todas las cosas completas desde un principio. O es que ustedes vieron que después que Dios creó el mundo y puso las cosas en orden, Él agarró y tuvo que crear un mundo nuevo aparte. Porque mira, se me olvidó la mata de coco. No. Dios creó todo completo. Y dice al séptimo día descansó.
¿O no dice eso la escritura? Dios es perfecto, Dios no se equivoca, a Dios no le faltan pedacitos de palabras que ahora se le revela a la gente. Hay gente por ahí revelando que son profetas y que son no sé qué, entonces salen, hoy Dios reveló, Dios seguirá siendo Dios por siempre y cuando Dios ha dejado de ser Dios. Esas estupideces de hombres que dicen estar conectados con Dios porque quieren dar la sensación a la congregación que les sigue de que son muy espirituales, que son muy celestiales y que Dios le da mucha revelación. Entonces salen a decir estupideces como esa, que Dios me dijo que este año 2023, que empezó el 1 de enero del 2023 y termina el 21 de diciembre del 2023, Dios iba a seguir siendo Dios, el Dios que Él es, el Dios verdadero. Dios no necesita hacerle esa revelación a nadie. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Dios siempre ha sido el mismo Dios desde un principio hasta ahora y será hasta los siglos, por toda la eternidad. ¿Necesita alguien ser revelado, inspirado de nuevo por Dios para que Dios recalque que Él es Dios? No, la respuesta es no. Pero avancemos a otro aspecto. El aspecto del origen de la Biblia, pues el libro que tenemos hoy, que es la Biblia. ¿Cuándo aparece ese libro? Bueno, resulta que en sus inicios la iglesia cristiana fue duramente perseguida por las autoridades judías. Estaban buscando a los cristianos, los conseguían y los hacían morir, los mataban, los asesinaban. El cristiano que encontraban, que profesaba la fe de nuestro Señor Jesucristo, era asesinado. Así de simple. Eran encarcelados, eran torturados y eran asesinados. ¿Bajo qué administración gubernamental sucedía esto? Bueno, bajo la autoridad religiosa judía y bajo la autoridad política romana. Los romanos y los judíos, confabulados, perseguían a los cristianos y los hacían matar. Por la autoridad política y por la autoridad religiosa. Eran perseguidos los cristianos. De hecho, cuando Pablo iba camino de Damasco, él era un judío que tenía cartas de las autoridades judías para conseguir a los cristianos, y a los que quería ir a perseguir a Damasco, conseguirlos, arrastrarlos a la cárcel y que el gobierno romano se encargará de liquidarlos, de asesinarlos. Él recibe la revelación del Señor se le revela, le muestra la verdad y el camino. Pablo entiende su error y se convierte y empieza a predicar el evangelio. Entonces resulta ser que en un momento de la historia, los romanos deciden, por medio de un emperador, necesitaban renovar lo que eran sus creencias, renovar sus votos religiosos, vamos a decirlo así. Ellos creían en muchos dioses y tenían una idolatría específica. Y tenían sus propias creencias, pero estaban sucediendo geopolíticamente en algún momento, por allá de los primeros siglos, la ocurrencia de ciertos eventos que llevaron a el emperador Constantino tomar la decisión de decir, bueno, nuestro estado ahora es un estado cristiano, entre comillas. Ellos deciden convertir el estado romano en un estado religioso para tener mayor poder y mayor dominio sobre las naciones sobre las cuales ejercían hegemonía. Esos romanos empiezan a instituir obispos en regiones. En esos obispos llega un momento en que hacen un concilio, el que llaman el gran primer concilio de Nicea, donde ellos agarran y hacen y se reúnen y dicen, bueno, nosotros vamos a reírnos porque tú estás creyendo una cosa, tú estás creyendo en otra, tú estás creyendo en aquello, vamos a reunirnos y vamos a decidir en qué vamos a creer realmente y cómo vamos a ordenar este alboroto, o sea, qué sentido le vamos a dar. Y se reúnen y llegan a unos acuerdos. Después que Constantino dio la orden. Esas autoridades que se dicen religiosas, representantes de Dios, no eran religiosos representantes de Dios. Esos eran representantes del gobierno romano, designados por el gobierno romano para que se encargaran de la parte religiosa. Algunos venían del judaísmo y otros no. No todos venían del judaísmo. Entonces, los que perseguían a los cristianos, ahora dicen, nosotros somos cristianos. Porque por un plumazo, un emperador dijo, ahora nosotros somos cristianos. Y no por convicción, sino porque supuestamente en una batalla vio en la nube, en el cielo, una luz, una cruz, una cosa, y él decidió que bueno, nosotros ahora somos cristianos. Y empezaron a instituir órdenes y reglamentos. ¿Y quiénes eran los que eran esos obispos? Esos tenían que tener una casta romana, o sea, un abolengo romano para poder estar allí. No podía ser Pablo, a quien el Señor Jesucristo se le apareció. No, Pablo no podía ser, porque Pablo no era ario. Si no era ario, no estaba allí en esas autoridades romanas. Y de allí deriva lo que se conoce hoy como la religión católica. Y una vez que se consolida la religión católica como autoridad, como poder, ellos cambian, y ya los obispos no son tan solo obispos, llega un momento en que hacen otro concilio y después empiezan a elegir papas entre los obispos que había, que eran 12, y dicen, bueno, nosotros somos semejantes a los apóstoles de Cristo, vamos a ser papas, hacen su concilio y empiezan a nombrarse papas. Y dicen, bueno, nuestro primer papa fue Pedro, porque tenía que darle conexión con el cristianismo verdadero. Entonces, bueno, ¿quién más cercano que alguien que estuvo ahí pegadito con el Señor Jesucristo? Pedro. Entonces digamos que nuestro primer papa fue Pedro. Y usted va y le pregunta a cualquier católico quién fue el primer papa, y él te va a decir, el primer papa fue Pedro. Yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que se haya dicho, Pedro, tú eres el primer papa. Entonces, en algún momento de la historia, ya con los papas formados, ya cuando se empezaron a elegir el primer papa, el segundo papa, el tercer papa, y así fueron, llega un momento en que un papa ordena la creación de un libro que recoja todo lo que se estaba creyendo como religión católica. Y arman el libro que conocemos hoy como Biblia. Ese es el origen del libro empatado que hoy conocemos como Biblia. Ellos, que le habían hurtado por golpe y porrazo a los cristianos originales, a los cristianos verdaderos, le habían despojado de los libros que lograron despojarle, más otros que en el futuro se consiguieron en el camino, como los últimos que se encontraron por allí cerca del Mar Muerto, una cueva, creo que por ahí es la cosa. Ellos empiezan a hacer traducciones de esos libros, de esos rollos, para presentarlo en un libro. Y entonces un papa es el que empieza a decir, bueno, yo quiero este sí, este no, este va, este viene, este se queda y este se va. Cuando te le preguntan a Pentecostés, ¿qué representa para él un papa? Él te va a decir, representa al demonio. Entonces, oye, ojo, yo no estoy diciendo que el papa no sea lo que este Pentecostés dice, o que sí sea, o que sí es el representante de Dios. No. Yo estoy hablando del origen de lo que fue, lo que derivó en lo que hoy tenemos en nuestras manos como Biblia. Ellos crean ese primer libro, ese libro es escrito en un idioma originalmente, después terminamos en que ese libro estaba no más que en latín. Se atreve un fiel de la Iglesia Católica, muchos siglos después, se atreve a traducirlo al alemán, cosa que casi le cuesta la vida, porque se estaba rebelando contra la autoridad de Dios. Entonces, oye,
Ahora el libro que llega a nuestro idioma es un libro que viene de alguien que se rebeló contra la autoridad de Dios, o sea, se rebeló contra Dios. O sea, ven todo el enredo que hay detrás de esto si nos ponemos exquisitos y nos ponemos obtusos y no pensamos realmente, oye, ¿cómo es que esto llegó a nuestro hermano? Y realmente todo lo que está aquí dentro es absolutamente la palabra de Dios. La respuesta es ojo, criterio, sabiduría, y pidan revelación y sabiduría al Señor. El Señor da abundante sabiduría a quien le pida y sin reproche. Así es escrito. Entonces, ¿cómo entender o cómo saber si algo de lo que estoy leyendo en el libro actual estaba o no estaba, si era o no era de allí, si venía de Dios o vino del hombre? Simple, simple. Tenga presente y en cuenta algo que no va a variar nunca, y es que Dios es perfecto. Y como un Dios perfecto, Dios no se equivoca. Y como un Dios que no se equivoca, nada de lo que salió originalmente de su boca puede tener una contradicción entre lo que ahorita dijo y lo que más adelante volvió a decir. No hay contradicciones en la palabra de Dios, en lo que salió verdaderamente de la boca de Dios. ¿Cuándo aparecen esas aparentes contradicciones? Bueno, cuando el hombre agarró y dijo, bueno, aquí dijo Dios esto. ¿Realmente estaba allí? No, si no estaba, ese pedacito que pusieron empieza a chocar con muchas partes de la escritura. Porque es como la mentira. La verdad, usted dice la verdad y la dice hoy, la dice mañana, la dice pasado mañana, siempre va a ser la misma. Pero cuando una persona miente, esa persona dice hoy una cosa y cuando le preguntan sobre otro aspecto del mismo detalle empieza a decir otra, porque oye, le faltó ese pedacito de historia, porque no era verdad, pues porque no existía, empieza a chocar una cosa con otra. Así pasa con la escritura que fue añadida en la Biblia, que no pertenecía a la palabra de Dios. Las comas mal puestas, porque antes no existían los signos de puntuación, como lo conocemos hoy. De hecho, para ahorrar material, las palabras eran pegadas, eran unidas, sin espacio prácticamente, donde se hacía mucho más difícil el trabajo de traducir, porque no te conseguías una palabra separada de la otra, sino que a veces las palabras estaban todas unidas, sin signos de puntuación como la coma, el punto y coma, el punto. Aparte, porque seguido, ninguno de esos signos de puntuación existían. El traductor tiene que hacer un trabajo. Quizás es loable el trabajo que hizo. A lo mejor lo hizo con la mejor de las intenciones, pero eso no escatima o no quita el hecho que esté susceptible a que haya cometido errores. Pero esos errores no invalidan la palabra de Dios contenida en la Biblia, no. Pero tenemos que tener presente que no todo lo que está contenido en la Biblia, no todo lo que está contenido en el libro moderno de hoy es la palabra de Dios, y que aquellas cosas que causan tropiezo entre el significado real de lo que Dios dijo y lo que el hombre quiso hacer ver, ahí es donde te puedes decir, ya va, en verdad Dios dijo esto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, Jesús de Nazaret estaba en la cruz, le injuriaban las autoridades romanas, le injuriaban el pueblo que pasaba, le injuriaban las autoridades judías, le injuriaban los crucificados que estaban con él, crucificados a su lado, excepto uno. Uno no lo injurió, uno lo defendió. Y Jesucristo le dijo, según lo que se interpreta hoy en la escritura, tal como la tradujeron, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo que se entiende de que ese día, después que Jesucristo muriera y él muriera, ese día, ambos iban a ir al paraíso. Resulta que es una mala traducción, porque realmente Jesucristo no fue a ningún paraíso ese día, Jesucristo murió, y él no fue al paraíso. Y murió, y si usted va a ver que es un muerto, usted va a Eclesiastés 9:4 y ahí se da cuenta lo que dice la escritura de lo que es un muerto. Ahí dice clarito, qué puede hacer un muerto y qué no puede hacer. Y Jesucristo estaba muerto. Ahora, cuando Jesús de Nazaret dice esa frase, él no va al paraíso. Tan es así que las mujeres cuando lo consiguen resucitado en el primer día, que lo ven, la primera vez que lo ven, él les dice, no me toquen, yo aún no he ido al Padre. No había ido al Padre porque él estaba en otro lugar. Él estaba en otra parte, él fue a otro lugar. Él fue al lugar donde van los que duermen. Él no fue ni al paraíso con el que tenía al lado, ni al infierno, él fue al lugar que está reservado para aquellos que duermen. ¿Ok? Porque Jesucristo estaba muerto. Si usted quiere ver lo que puede hacer un muerto, usted va a Eclesiastés 9:4 en la propia escritura y ahí le dice, clarito, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué se acuerda, qué no se acuerda, qué puede hablar y qué no puede hablar. Ahí lo dice clarito. Ahí no hay dicho. Pero, entonces, ¿cómo deberíamos entender esa frase? Pues, bueno, simple. La ausencia de una coma en el lugar correcto. La frase es, de cierto te digo hoy. O sea, se lo está diciendo ese día, porque no se lo está diciendo ni el día siguiente ni el día anterior, se lo estaba diciendo ese día. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Hoy mismo? No, la respuesta es no. Cuando el paraíso esté disponible. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, después del juicio final, pues. Cuando los muertos se han resucitado, cuando haya el juicio y haya toda la cosa que tiene que suceder para que podamos tener acceso a todas las cosas que están por venir. Pero, si yo digo, la coma va aquí, yo no estoy añadiéndole una coma a la palabra de Dios. No, yo no estoy añadiendo una coma a la palabra de Dios. Porque si no el libro no existiera, porque imagínense cuántas comas y cuántos puntos le tuvieron que añadir los traductores a esa palabra donde la original no tenía ni comas ni puntos. ¿Sí me explico? Pero el sentido de la aparente contradicción entre hacia dónde fue Cristo después que murió y lo que se quiere decir y lo que dicen otras porciones bíblicas, oye, esa contradicción tiene que ser aclarada. ¿Cómo es aclarada? Simplemente poniendo la coma en su santo lugar. De cierto te digo, hoy se lo estaba informando ese día, estarás conmigo en el paraíso. Se le estaba perdonando todos sus pecados, lo estaba redimiendo. Le dice, bueno, cuando venga el juicio, ya, venga el juicio final y se acabe toda la cosa. Allí, no ven, acá. Me encantaría poder hacer estos videos mucho más cortos en cuanto a, no ser lo tedioso para ustedes que lo escuchan, pero es que no son explicaciones sencillas porque son temas complejos. Ahora vamos, veamos lo siguiente. Los católicos tienen su Biblia. Una Biblia, es Biblia. Tiene otro libro más que la Biblia que usan los pentecostés. Ok, la Reina Valera. Que también es una Biblia, es Biblia. Aquella dice es la palabra de Dios, esta dice la palabra de Dios, pero también salen los mormones, tienen su Biblia, es una Biblia. Salen los testigos de Jehová, tienen su Biblia, es una Biblia. Adulterada por otra parte, pero es una Biblia. Y ellos dicen, es mía, es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. El católico, esta es la palabra de Dios. El pentecostal, esta es la palabra de Dios. Los mormones, su propia Biblia, esta es la palabra de Dios. Ahorita acaban de sacar los adventistas su propia traducción, su propia Biblia. Dicen, esta es la palabra de Dios. ¿A cuál le hace caso? ¿Cuál es la palabra de Dios? Realmente, ¿cuál es la Biblia la que vas a seguir para decir, esta es la Biblia, esta es la correcta, esta es la palabra de Dios? Porque entonces después te consigues, ok, vámonos bueno, yo me crié en un hogar pentecostés, vamos a suponer, y entonces como el hogar pentecostés usaban la Reina Valera 1960, ahora me salió la nueva versión internacional, ahora me salió la nueva versión esta, ahora me salió Dios habla hoy, ahora me salió la Biblia latinoamericana, y ¿qué? Versiones. ¿A cuál hago caso? ¿Cuál escojo para leer? No con ninguna. ¿Por qué no he leído los 8 libros que tienen los católicos? Porque alguien dijo, mira, esos son libros que no nos tocan. ¿Por qué no nos tocan?
leído, has indagado el por qué realmente no te tocan esos otros libros, porque esos libros no deberían estar. Yo he leído esos libros. Y si me preguntan yo, muchos ya sé por qué. Porque los leí. Y sé por qué se descartan. Y sé por qué se descartan porque Dios me da la sabiduría para entender, oye, si Dios es Dios, y Dios es de verdad, y Dios no dice mentira, Dios no puede decirle a alguien, mira, como yo tengo un plan y me hace falta este plan cumplirlo, por favor, anda ya y di tal mentira y haz esto para que el Dios Jehová sea glorificado. Eso es embuste. Eso no existe, eso es falso. Y te pueden traer el escrito que quieran, y firmado por el Papa que le dé la gana. Eso es falso. Como también te pueden traer cualquier otra cosa. Inspiración de los profetas estos nuevos modernos que andan por ahí diciendo yo soy profeta y te sacan un escrito y te escriben un libro y lo venden y por ahí lo andan vendiendo en Amazon y por todos lados. Con cosas que contradicen lo que es la esencia de Dios. Entonces tú dices, oye, ya va. Ni esto es Dios, ni esto es Cristo. Entonces, ¿te hago caso, profeta? La respuesta es no. Pero entonces, ¿a quién obedezco? ¿A quién le hago caso? Bueno, hermano, agarra una Biblia, tenga 8 libros más o tenga 8 libros menos y empieza a leerla. Y el primer instrumento que usted necesita tener en su mano es un instrumento que se llama diccionario de la lengua de su idioma. Si usted habla inglés, un diccionario de inglés. Si habla español, un diccionario español. El de la Real Academia Española es muy bueno, es el que más me gusta, pero bueno, existen otros, hay cuestión de gusto. Pero usted no puede leer la Biblia si no tiene en sus manos al lado un diccionario para saber qué significa concupiscencia, qué significa de nuevo, qué significa una palabra tan simple como la palabra cosa. Que nosotros, cuando la ignoramos en su poder y en su totalidad, la tomamos como, una cosa es un objeto. No, vaya al diccionario, investigue qué significa la palabra cosa y después busque un versículo donde Dios usó la palabra cosa y se da cuenta del cambio en la significación de lo que se interpreta. Así mismo la Biblia en ese versículo cuando Dios dice cosa. ¿Y por qué usó cosa y no usó otra palabra? ¿Por qué no dijo objeto? ¿Por qué dijo cosa? Porque era cosa, la palabra perfecta que calzaba allí para poder darle el significado integral que necesitaba la palabra. Esa es la manera correcta de saber dónde está la palabra de Dios y dónde no. Y dónde te puede decir esto no es de Dios porque esto contradice todo lo que es Dios y lo quito. Porque no estaba. Hay muchas porciones que son añadidas, que fueron añadidas en la Escritura y que están presentes hoy y que mucha gente la sigue con fervencia porque creen que eso fue lo que Dios dijo, pero resulta que eso no fue lo que Dios dijo. Quitar o dejar de obedecer una porción que fue añadida por el hombre no es quitar nada de la palabra de Dios. Pero vean, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo sí le quitan a lo que Dios dijo, a la palabra de Dios, tendenciosamente, en muchas congregaciones, en muchos cultos y muchos predicadores, muchos evangelistas lo hacen, algunos por ignorancia y otros intencionalmente. Por ejemplo, lo que quieren notificar el diezmo hoy, actual. Dicen algo como esto: Dios bendice al dador alegre. La primera justificación, Dios bendice al dador alegre. ¿Usted quiere que Dios bendiga? Ok, dé alegremente su diezmo. Entonces, vamos a analizar un poquito, pues. ¿Es esa interpretación, es ese discurso algo puro de Dios o le están añadiendo o quitando cosas, quitando cosas para malversar el significado de lo que Dios dijo conforme a la intencionalidad de una persona particular? Vamos a analizarlo, pues. Primero, dar es una cosa, pagar es otra totalmente diferente. Si el diezmo es de Dios, porque así está declarado que el diezmo es de Dios, cuando Dios lo instruyó, se declaró que el diezmo le pertenecía a Dios. Si el diezmo es de Dios, cuando alguien proporciona esa cantidad, no está dando nada. No está dando nada. Está pagando lo que debe, porque no es suyo. Está devolviendo lo que no es suyo. No está dando. O sea, es como que yo pretenda que alguien me preste un dinero, yo se lo estoy pagando, y yo diga, no, yo le di a fulano de tal, tantos millones, que no, porque yo soy bueno, yo le di, y lo que acabas de decir, porque no, eso es embuste. Tú no le estás dando nada a ese señor. Usted le está pagando lo que le debía, o le está devolviendo lo que era suyo, porque no era tu dinero, era él se lo prestó. En este caso del diezmo, yo dice, el diezmo es mío. ¿Ok? Entonces esa justificación, Dios bendice al dador alegre, da el diezmo. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres que te vaya bien, da el diezmo. No, usted no está dando nada, si ese fuese el caso. 1, 2. Entonces dice, bueno, aquí está escrito, trae todos los diezmos al alfolí. Ajá. Y hasta ahí se quedan. Y entonces le quitan todo lo que está asociado a la enseñanza esa, le quitan todo lo que está asociado al diezmo. ¿Qué era? ¿Para qué era? ¿Por qué se daba? ¿Para qué se daba? ¿A quién se le daba? ¿Quién lo debía recibir? ¿Y a quién se le debía repartir? Porque una cosa era quien lo recibía, que lo que tenía problemas el que recibía, que era el sacerdote, lo que tenía que hacer con ese diezmo. ¿A quién se lo debía repartir? No era, tómalo y quédatelo y hazte rico, cómprate un carro de lujo nuevo y una nueva mansión y un nuevo helicóptero. La respuesta es no. Todo eso le quita. Ellos sí le están quitando la palabra de Dios. Ellos sí le están quitando lo que Dios dijo. Ellos sí están ocultando, sí están mintiendo, sí están engañando, sí están distorsionando. ¿Y así quién trabaja? No es Satanás. Satanás no fue el que fue a donde Jesús cuando lo fue a tentar y le dijo, escrito está esto, esto y esto. Y era mentira que estaba escrito lo que él decía, no, era verdad. Era verdad que estaba escrito. Sí, está escrito, todo eso que él dijo es verdad, está escrito. Pero no era la intención de Dios, la intención que él llevaba. Así hacen estos profetas, estos pastores, estos evangelistas. Hablan del diezmo con cosas que están escritas, que son verdad, están escritas. Pero la intencionalidad no es esa. El fin no es ese. ¿Quieren saber sobre el diezmo? Vayan a mi enseñanza del diezmo. Y allí tendrán toda la explicación clarita de qué era el diezmo, por qué se daba, cómo se daba, a quién se le daba, quién lo debía recibir y quién no. Ahorita lo recibe gente que yo no sé dónde tiene su abolengo o su linaje levita, porque yo no sé dónde lo sacaron. Pero está errado, está mal. Ellos están quitando palabra de Dios. Eso es quitar palabra de Dios. Pleno conocimiento de la ignorancia, también